Te voy a hablar de dos casos en los cuales personas se han presentado de manera satírica como candidatos y o han ganado o, en el caso que vamos a ver primero, estuvieron a punto de ganar. Y estamos hablando nada más del primer caso, nada más ni nada menos de uno de los principales exponentes de la literatura beat a nivel mundial. Estamos hablando de Hunter Thompson, quien en el año 1970 postuló su candidatura como alguacil del condado de Aspen y del condado de Pitkin, que se ve que en ese momento eran parte de la misma jurisdicción, entonces les tocaba el mismo. Creo que el alguacil, no sé si es el equivalente el alcalde, una gilada. No. El alguacil es como el líder el líder de la policía local. El sistema electoral de Estados Unidos vos podés elegir no solo a los jueces de la Suprema Corte, sino también a los que van a ser los comisarios del condado. Es medio, uno suena muy a viejo medio a peli. Sí, tipo. Algo así, no, sí, sería claro. El sheriff. Suena muy Django, los 8 más odiados y un par de cosas así, pero no, sigue funcionando así. Clint Eastwood. Por lo menos en el interior de Estados Unidos, no creo que en Hollywood hayan algo así. No sé, algo así en todos lados. Un alguacil es el comisario. Pero ahí por lo menos no hay tanta... Y los eligen. No se le da tanta importancia. No sé, se presenta... por lo menos no es una figura pública. Yo no creo que el comisario de Manhattan... No. Pero no es que es por una figura pública, ¿eh? O sea, es necesario elegir un alcalde, un alguacil, un comisario... Pero no es lo que vemos en las pelis no van a ver un tipo... En el caso de Hunter Thompson sí fue... En el caso de Hunter Thompson sí tenía la estrellita en el pecho y daba con el perfil de... Las botas, la pistolita. Es el indio Solari estadounidense, ¿eh? ¿Vos viste una foto de él alguna? Mira, te la muestro en este momento. Y la vamos a subir. Estamos viendo acá una foto. Pero mire lo que es esa pelada, señor. Sí, podés lustrarla, todo lo que más. Año 1970. Es un jabón, ¿sabes? Se parece... Porque está como medio sucia. Es como medio de tez morena el muchacho. Entonces parece un jabón. Pero... Sí, proseguí. Hunter, que se definía a sí mismo como un freak, y no un friki, que es un término que se ha desvirtuado mucho y hoy en día alude a algo totalmente diferenciamos distinto. Freak, que es una especie de loco, de friki, que es el boludito que juega jueguitos. Claro, soy re gamer. Mirá este claro, el gamer de Minecraft que estoy subiendo. El gamer marginado es el friki. Cuestión. Resulta que las encuestas de opinión en Aspen por ese momento no dejaban de calificarlo a Hunter como un psicópata, como un amigo de los hippies, que me parece algo terrible, o un beatnik, a lo que sí seguramente. Bueno, creo que el de psicópata y beatnik le quedaba muy bien, porque lo era, en especial, bueno, debido a su adicción a la cocaína, que le quemó bastante la cabecita. Cuestión que Hunter era bastante fanático de las armas de fuego, el alcohol y las drogas duras. Un estadounidense promedio, vamos. Sí, pero a este le gustaban las drogas duras, que es lo que seguramente lo único que verían mal en él. Y como muchos otros miembros del gobierno de Estados Unidos, a Thompson en realidad lo diferenciaba un solo detalle, pero bastante definitivo. ¿Qué pasa? El tipo realmente quería cambiar cómo carajo funcionaba el sistema, por lo menos en la escala local de Aspen, y de cierta manera lo consiguió. Resulta que después de recibir $15,000 de regalía por Hell Angels, The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs, un poco largo. Tiene un título noruego, veo. Sí, así pronuncio en inglés yo. Este libro de 1966, que le digo que le dejó $15,000 de regalías, compró una casa en Buddy Creek, en Colorado, que fue un lugar que, de a poco fue poblándose por una fauna bastante amplia, tanto de hippies que iban a parar ahí, algunos escritores beatnik, etcétera. Y la casa después la renombraron como Owl Farm, o sea, la granja de la lechuza, y Thompson vivió hasta su muerte, cuando se suicidó en el año 2005. Pero en 1969, en el pequeño pueblo de Colorado al que Thompson ya consideraba su hogar, no era indiferente a las sacudidas políticas que tenían lugar en Washington o California, como parte de todos los movimientos de derechos humanos, la equidad racial y todo el quilombito de las movilizaciones para el fin de la guerra de Vietnam. La cuestión es que a pocos meses de la elección para alcalde, en un ataque de lucidez, escribió una pieza en una columna que tenía en la revista Rolling Stone, donde Hunter dice:
¿por qué no retar al establishment con un candidato del que nunca hayan escuchado? Que nunca haya sido promovido, preparado o relamido para un cargo público y cuyo estilo de vida sea ya de por sí tan extraño que la idea de una conversión nunca fuera a ocurrirle. En otras palabras, ¿por qué no postular a un frico honesto y soltarlo en su territorio para mostrarle a esos candidatos normales lo inútiles, perdedores que son y siempre han sido? Estoy golpeando la mesa mientras digo esto. Es así que sale este flyer del año 1970 donde dice Thompson for Sheriff, 1970, Aspen, Colorado. La pieza no pasó desapercibida y bueno, resulta que Joe Edward, un coleguilla de Thompson, fue postulado para la alcaldía de Aspen. Joe era un abogado, defensor de hippies, que tenía unos 29 años y que entraba dentro de un plan elucubrado por Thompson, que era el siguiente: si Edward ganaba, él se postularía para alguacil al año siguiente. Pero, como él mismo escribió, nunca se me ocurrió que de hecho me postularía. La broma dejó de serlo cuando Edward perdió la alcaldía por tan solo 6 votos y Thompson ya tenía en marcha una campaña política bastante extendida. Bueno, después resulta que Thompson para estas elecciones terminó... Es muy gracioso, perdón. El tipo agarró... Thompson para las elecciones se rapó por completo la cabeza y tenía su oponente era un candidato republicano bastante favorable a todo lo que era el establishment militar de Estados Unidos. Se llamaba Carroll D. Whitmire, al que llamaba mi oponente lanudo, mi oponente de pelilargo, ¿no? Que era como los republicanos llamaban a los hippies. Bueno, Thompson agarra, se rapa y empieza a referirse a este miembro de la reacción estadounidense como un sucio lanudo, ¿no? Y el pelo largo viene el comunismo, sí, igual, el hippismo y todos los males de la humanidad. El otro, tenía pelo nada más. Bueno, eso está mal. A ver, vamos a hablar en claro, Julián. El programa de trabajo de Thompson no era menos extravagante que su logotipo político, porque entre otros proyectos que tenía, pensaba cambiar el nombre de Aspen por el de Fat City, o sea, ciudad gorda o la ciudad de los gordos, para evitar que los codiciosos, los que violan la tierra y otros chacales humanos capitalicen el nombre de Aspen, además de relajar las prohibiciones sobre las drogas. Será la filosofía general de la oficina del alguacil que ninguna droga que valga la pena tomar deberá ser vendida por dinero. Había una Aníbal lista. Fernández indignado, porque cómo las van a repartir gratis, dice. ¿Había una lista de las drogas que valía la pena consumir? Y eso es lo que yo me pregunto. La cuestión es que finalmente Hunter Thompson terminó perdiendo ¿Sabes que un fiel seguidor de la cultura pastafari? Sí. Diría yo, veo en su entre sus influencias es que también la albóndiga. Es que en realidad también hay toda esta movida es como una especie de sí, la masa de fideos con albóndiga. No, en el sentido de que es un precedente de este tipo de una cuestión casi, también sale de la política. Cuestión casi de performance. Es como pero digo, en el sentido es casi como una performance, esto de presentarse en joda de elecciones como una manera de denunciarlo. Tuvimos un caso acá en Argentina con Omar Ovaca. Claro. Hay algunos que se han presentado en serio elecciones y parecen joda. Walter si no me Wire. equivoco, sí, Walter Wire, no sé si era tanto satirizando la política en general, sino era en serio. Claro, se parecían joder. Que la gente es media pelotuda. Si no me equivoco, en la época de la Rúa hubo un Omar Ovaca, no me acuerdo bien cómo llamaba, lo había visto en un documental de otra cosa, pero bueno, vos sabés que a mediados de los años 40, 1944, 45, en Córdoba hubo un candidato también del partido de bromato de sodio o algo así, bromato armonio de sodio, no sé cómo era, también bromato de armonio, puede ser, bromato de armonio, algo así, así se llama un Divis Luthier, algo así, me parece que capaz que lo sacaron de ahí. Cuestión de que un cordobés, un estudiante cordobés se presentó también en joda a las elecciones para diputado, no sé si nacional o provincial. ¿Qué pasó? Ganó. El tipo terminó ganando las elecciones, pero se las terminaron anulando por insanía mental.
Así que bueno, no terminó, no llegó a asumir. Bueno, yo me teñí el pelo de verde y gané unas elecciones, no sé. ¿Es que está todo relacionado? Consejo estudiantil, pero a ver. Bueno, y la cuestión es que Thompson terminó perdiendo las elecciones, pero no por mucha diferencia de votos. Él sacó 173 votos contra 204 que sacó su oponente greñudo. Recordemos que en Estados Unidos no es obligatorio votar. Claro, así que supongo que la masa de gente que en general no iba a votar, supongo que habrá ido a votarlo a como para divertirse también. Bueno, es que de hecho vos pensás esto. Digo, hay 30 votos de diferencia. La cuestión de que la contribución que hizo Thompson a la política en Aspen fue generar una inusitada participación de los votantes de Aspen, quienes tuvieron que salir a las urnas para evitar que este magnífico loco, estoy leyendo directamente, por eso no jamás usaría la expresión magnífico loco, voy a reformularlo con mis palabras. Muy de vieja fanática del Borda, ¿viste? Sí, voy a decirlo de vuelta. Tuvieron que salir todos en pija de la casa a votar porque si no, Hunter Thompson iba a ganar las elecciones de verdad. Bueno, aparte, muchachos, está pasando lo mismo con Donald Trump. Yo no quiero ser apocalíptico. Sí, no, eso es lo que ya ganó las internas del Partido Republicano. O sea, yo ahora que son las encuestas, supongo que están todos como jajaja, vamos a votar en joda a Donald Trump. Pienso que Donald Trump todavía debe pensar, digo, che, qué buen stand-up que estoy haciendo en este momento. Me pregunto por qué la gente me sigue votando. Bueno, es como Juli 3P se pone en las elecciones ahí. Yo lo voto. El canal de Juli 3P es eso, es un gil que se nos está cagando de risa a todos para mí. Mira, yo... Canceló la juntada con los fans. Para mí eso es un indicio de que nos está volviendo a todos. ¿Vos decís? Para mí eso era un farol para que digamos, no es un personaje. Pero en todo caso, no es la primera vez que pasa. Sí, yo pienso... Y esperemos que van a terminar las elecciones. No, igual para mí Juli 3P no es porque sus jodas son más humor negro. no. Mira, ¿sabes por qué no es un humorista para mí? O sea, para mí no es en joda, porque lo viene haciendo desde chico. ¿Donald Trump o Juli 3P? No, hablo de Juli 3P. Sí. Donald Trump también. No, Juli 3P lo viene haciendo de una edad que no se nota que no realmente le faltaban un par de jugadores. Capaz que ahora se avivó y sigue haciendo el personaje. Creo que si lo llamamos, nos da una entrevista. Le di una entrevista a una radio online de Taringa. Una radio uruguaya. A un diario de Uruguay le dio una nota. Y bueno, yo nunca busqué igual. Él dice, yo no. Yo sé que está el video de la nota con los chicos de Taringa. Como una hora y media, me parece. 44 minutos. Yo le iba a poner un día, pero viste, estaba trabajando para la CIA y no podía perder tiempo en esas cosas. Bueno, pero acá vamos a hablar de un tipo que sí triunfó, presentándose en elecciones cuando su intención era distaba bastante de querer ganar. Estamos hablando del caso de John Nar. Yo tengo un doctorado en islandés, por eso. ¿Sí? Bueno, Borges empezó a estudiar islandés de grande, así que nunca es tarde, Agustín. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 87, ¿vos decís que llego? Sí, a esa edad empezó. Los 86 Borges empezó a estudiar islandés, así que... estoy llegando tarde. Estoy llegando tarde a la fiesta. Estoy llegando tarde a la fiesta, me parece. No sé, voy a intentarlo. Cuestión. Sí. John Nar es un humorista, pero además es un anarquista del país de Islandia, el desarrollado. Es que yo creo que el anarquista en Islandia, o sea, estás en uno de los países con mejor nivel de vida del mundo. Es difícil militarla. Igual vos sabés que se dan casos bastante particulares. Muchas veces terminan calando más esas ideas en países donde, al haber un alto desarrollo del estándar de vida... Bueno, nos contaba Nicolás en la charla esta que, si no me equivoco, en Argelia el gobierno era de izquierda y sin embargo estaban estas comunas anarquistas. Está la comuna libre de Barbacha, que hace 13 años que no tienen policía, por dar un solo ejemplo. No he llegado a abolir el dinero todavía, pero... O sea, no siempre en los países en los que está mal se desarrolla el anarquismo. Pero supongo que si estás en uno de los países con mejor nivel de vida en el mundo, o sea... Yo lo de la radicalización política en general, creo que muchas veces también tiene que ver con el acceso de la gente a la cultura y la educación, ¿no? Sí.
Pero bueno, es como la idea de Perón de darle más derechos a los obreros era para que no quieran el comunismo, por ejemplo. Sí. O sea, tiene y le salió cierto mal, en funcionamiento. cierta manera. Porque, bueno, Sí, pero existe una... le salió mal en el sentido de que tuvo que volver. O sea, el tipo se fue de exilio, 18 años, totalmente al pedo, porque se dejó hacer un golpe de Estado y tuvo que volver para tratar de parar una revolución en marcha. Pero bueno, el obrero Feliz chocho día en del general no necesita... No busca por lo menos expandir las fronteras de la ideología. Tal vez lo hace, pero no... Me voy a meter a estudiar sociología y en 4 años hacemos este programa de vuelta y Claro. hacemos análisis más profundo, ¿sí? Pero bueno, sí, no todos los anarquistas, igual en Islandia supongo que Se habrán sentido encargan de identificados. hacer partidos. No, bueno. La cuestión es que Anar fundó un partido político, el Partido Anarco Surrealista llamado El Mejor Partido. Ya está. Tenía un programa político claro y tenía las siguientes, que se basaban en la siguiente lista de reivindicaciones: suministro de toallas en las piscinas públicas, un oso polar para el zoológico, transparencia sostenible y un parlamento libre de drogas. Porque ¿cómo empezó todo esto? Es mucho pedir. El Sí, Parlamento libre de drogas me parece... a mí la parte a Massa no le gustó eso. La parte de la transparencia sostenible me parece medio difícil. Pero... Y acá el aceite va a llegar a los 90 pesos. Acá después dijeron libre de drogas. Todo empezó con un sketch que se hizo en la televisión islandesa, que bueno, resulta que era un político en campaña que prometía... Tienen un sentido del humor muy interesante en los países nórdicos, por lo menos hasta donde yo vi. No he seguido mucho el humor nórdico. Yo tengo también un doctorado en eso. Cuando tenga alguien a mi altura en este programa vamos a debatir un poco. No, pero a ver, Ylvis, esta banda que fue hace un par de años como un hito en YouTube por su tema What Does the Fox Say, es una banda noruega que tiene su propio programa de televisión y más o menos en esa época me interesó el tema y me estuve fijando un par de cosas y tiene un humor bastante peculiar así, con este tipo de giladas. Como tienen tanta guita que... Sí. Bueno, un poco parecido a Poxy Club, claro. Ese dúo que hace 3 años dejó de existir acá en la Argentina, que también les sobraba guita y hacían videos cagándose de risa con máscaras bien hechas de Macri y cosas así. Yo escucho fiesta en el búnker de Macri hoy en día y digo, che, pará, esto no... Nos cagaron con eso. Yo me reía de eso. Que terminaron mal. Bueno, la cuestión es que a Anar le levantaron el programa que tenía, porque bueno, la crisis financiera y todo un quilombito que había dando vuelta en las calles de Islandia, tuvieron que tomar decisiones de recortar el presupuesto. Entonces este muchacho agarró y dijo, bueno, vamos a subir mi contenido a YouTube, donde, bueno, empezaron a subir cada vez más los seguidores y Nar lanzó su eslogan que era ¿por qué votar por los menos buenos si se puede votar por el mejor partido? Empezó a buscar colaboradores y llevó adelante su campaña. La cuestión es que Nar era hijo de una mujer bastante conservadora y de un policía estalinista, y desde niño le agarró bastante aversión a la política por, bueno, las diatribas incendiarias de su padre, dice. ¿Cómo? Diatribas incendiarias de su padre. Está en islandés. En realidad es una traducción de la Play 1. La de Harry Potter y la piedra filosofal. ¿Queréis morir? Enhorabuena, Harry. Vago, era bastante vaguito en el colegio, aprendió a leer a los 14 años. Qué buen nivel de vida que tiene Islandia, la puta que me parió. Nos están cagando. Todos lo consideraban un idiota y por eso decidió convertirse en un payaso. Consiguió varios laburos marginales. A los 20 años tuvo una hija y la paternidad lo terminó de convencer que tenía que ganarse un poco la vida con la vocación de ser comediante y humorista. Entonces, en este país... Como nosotros. Sí, la cuestión es que en un país tan chiquito como Islandia, donde viven 300.000 personas, terminó siéndose conocido. Terminó siendo reconocido. ¿Cuántas personas viven? 300.000. Menos que en Berazategui. Se le terminó lanzando la política. El Mejor Partido, bueno, hizo una campaña basada en los principios del humor, de la sinceridad, y con también con otro eslogan que lanzaron
uno de sus miembros, que era: después de trabajar toda la vida, ahora queremos estar bien pagos sin hacer nada, por eso nos dedicamos a la política. En los debates, Nar contaba anécdotas de su vida. A un periodista que lo entrevistó le respondió varias veces: no tengo opinión al respecto, y así terminó ganando seguidores. Por fin alguien que lo admite, comentó uno de ellos. Y bueno, el primer año de gobierno fue... Es interesante porque contaba en esta charla que fuimos a ver que el tipo, cuando asumió a todo el parlamento de la ciudad, o no me acuerdo qué organismo, les había hecho ver los había obligado a ver The Wire. A ver The Wire, la serie entera, son 5 temporadas de no sé cuántos capítulos, y les tomó examen. Muy recomendada la serie. Sí, yo no la vi, pero está muy recomendada. Pero sí, o sea, a ver, Omar Vaca, Papu Bolá, que acá están los políticos serios. Y es que a pesar de que todos los medios de comunicación decían que el tipo iba a perder, terminaban ganando las elecciones. Tuvo un primer año de gobierno bastante jodido por el tema de la crisis. La recaudación de impuestos bajó terriblemente, los gastos eran incontrolables, pero no se quedaron con los brazos cruzados. Sin ningún tipo de recurso, terminaron concentrándose en acciones simbólicas. Le pidieron a una delegación china liberar presos políticos. Nar participó en la marcha del orgullo gay vestido de mujer, y para Navidad organizó el concurso del gato más gordo, además de lanzar el Día de los Buenos Días, invitando a los ciudadanos a saludar amablemente a quienes se cruzaran. Tras 4 años de gobierno, el balance fue bastante favorable, porque los anarcosurrealistas sanearon las finanzas, construyeron ciclorruta, presentaron un plan urbanístico coherente que fue bastante bien recibido por la población, reorganizaron la educación pública, me imagino que ahora todos los pibes aprendan a leer a los 14 años, y el turismo aumentó bastante. Al terminar el periodo, Nara anunció su retiro de la política. Dice, bueno, él dijo que nunca duró tanto en ningún laburo. Hijo de puta. Y bueno, terminó este muchacho John Nar, que tiene un tatuaje de Crash en el brazo, la famosa banda anarcopunk ocupas ingleses, quienes se hicieron famosos por, no se hicieron famosos, pero una vez en una entrevista contaron que los instrumentos los consiguieron robándolos para armar la banda. Este muchacho se fue a vivir a Texas, no sé con qué propósito, pero sé que alguna cuestión media loca fue a hacer. Pero eso va a ser... ¿Está viviendo en Texas ahora mismo? Sí, está viviendo en Texas en este momento, y la cuestión es que vamos a hablar de eso en otro programa, porque se terminó, muchacho, acá mi columna. Les quiero decir, ya se dan cuenta que si han fracasado en la vida es porque ustedes quieren. Ven cómo estos muchachos terminaron siendo uno casi electo, el otro electo, encima electo de la capital, no de un pueblo perdido de Islandia. Eso es lo que más me sorprende. Sí, era el Rodríguez Larreta de uno de los países con mayor nivel de vida en el mundo. Y en plena crisis, ganó en medio de la crisis más grande de la historia del capitalismo.